En cierta ocasión, Herodes Agripa, con el propósito de congraciarse con los judíos, tomó a Pedro y lo encarceló. Pedro era uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén, junto con otros apóstoles. Pero tomó a Pedro porque Pedro estaba predicando el evangelio. Dios lo estaba usando, sanando enfermos y llevando el evangelio a otras personas. Y esto molestó a los líderes religiosos, quienes, en unión con Herodes Agripa, decidieron desatar una persecución contra la iglesia. Entre esa persecución, tomaron a Pedro y lo encarcelaron. Y Pedro estaba en la cárcel. Al estar en la cárcel, es obvio que Pedro estaba limitado a movilizarse en diferentes lugares para compartir la palabra de Dios. El encarcelamiento de Pedro era un instrumento que obstruía el desarrollo del evangelio en la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, la Biblia dice lo siguiente: mientras Pedro estaba en la cárcel, los miembros de la iglesia oraban a Dios por él en todo momento. Entonces, mientras Pedro estaba encarcelado, limitado para hacer la obra de Dios, había un grupo de cristianos orando e intercediendo para que Dios sacara a Pedro de ese encarcelamiento. Al final, Dios hizo un milagro y libertó a Pedro de una manera sorprendente. Hasta el día de hoy, la oración es un instrumento de Dios para abrir las cárceles de los problemas donde estamos encerrados. Quizás usted está encerrado en la depresión, en el desaliento, en el abatimiento. Quizás usted está encerrado en una gran cárcel de problemas. Pero la oración es un instrumento de Dios que mueve a Dios a actuar en nuestro favor. Y por medio de la respuesta de Dios puede abrir las cárceles de los problemas y de las dificultades donde estamos encerrados. Clama a Dios. Cuando estés en medio de los problemas, suplícale a Dios que te ayude y Él te va a abrir las puertas de las oportunidades para que salgas adelante y salgas airoso de los encarcelamientos emocionales o espirituales en que te encuentras por causa de los problemas. La oración hará que Dios abra esas puertas que te tienen encerrado para que usted disfrute de una mejor vida en Cristo Jesús. Muchas bendiciones.